Entusiasta de la detección de metales, descubre una antigua cadena enterrada y sus instintos le dicen que siga cavando. Mike Smith de Pembrokeshire, Gales, creció con un detector de metales. Desde los 12 años ha ido a campos, bosques y otros lugares en busca de tesoros enterrados. Su sueño, encontrar algo extraordinario. No esperaba encontrar una vieja cadena enterrada a pocos metros de donde estaba. Cuando su instinto le dijo que siguiera cavando, lo hizo. A partir de ahí nunca podría haber adivinado lo que estaba a punto de desenterrar. Un descubrimiento increíble lo esperaba escondido bajo sus pies y no estaba lejos de acceder a él. Mike Smith es un entusiasta de la detección de metales de Pembrokeshire, Gales. Entonces, ir en busca de un tesoro enterrado en un día lluvioso no fue nada extraordinario. Encontrar oro enterrado era el sueño de un amante de detector de metales. Después de todo, este tipo de personas necesita escuchar el pitido de su dispositivo para sacarlo de su mente errante. Pronto la adrenalina comenzó a fluir por sus venas mientras balanceaba su detector hacia adelante y hacia atrás, izquierda y derecha sobre el suelo húmedo inglés. ¿Qué había allí abajo? Mike siempre ha sido un hombre curioso, por lo que cuando su detector de metales se disparó ese día y comenzó a pitar, Mike sabía que iba a llegar hasta el final. El hecho es que no esperaba desenterrar un tesoro tan monumental y ciertamente nunca planeó tener que involucrar a las autoridades, pero ahora que sabía que algo estaba a unos metros de distancia, no podía regresar. Su curiosidad lo incitaba a continuar cavando hasta poder identificar lo que había activado su detector. Él estaba tan ansioso por saber qué estaba escondido bajo tierra. Después de este pitido inicial, Mike decidió barrer el resto del campo. Generalmente, cuando una persona se aleja de un hallazgo, el pitido se debilitará cada vez más hasta que se detenga por completo. Este no fue el caso de Mike, era extraño. Cuanto más se alejaba de su ubicación del pitido inicial, más fuerte sonaba su detector. ¿Podría ser un mal funcionamiento de la máquina o había allí algo abajo que permanecía en el fondo del campo? El pitido pareció indicar que algo muy importante y muy imponente estaba enterrado bajo los pies de Mike. Cuando el detector de Mike comenzó a sonar por todo el campo, él sabía todo lo que quedaba por hacer, que era confiar en su instinto. Esto es parte de la dinámica de un buscador de metales y su instinto le dijo que comenzara a cavar para encontrar un tesoro. Mike tomó su pala y se puso a trabajar en el suelo húmedo, comenzando con un agujero de aproximadamente 12 pulgadas de ancho y 6 pulgadas de profundidad. Mike no tenía idea de lo que iba a encontrar. Ya la adrenalina fluía por sus venas y su curiosidad pronto dio sus frutos y el primer artefacto le tendió los brazos. Mike previamente había usado su detector de metales por esa zona y territorio. Había desenterrado algunas monedas antiguas que no valían mucho. En fin, hasta el momento nada de importancia había pasado. Esta vez había descubierto algo que no era un hueso animal, ni siquiera una especie de moneda. Con mucha cautela, Mike levantó el pequeño objeto redondo del suelo. Este objeto estaba lleno de mucha tierra, por lo que tuvo que limpiarlo con mucho cuidado. Estaba seguro que no era una moneda, se veía bien, pero después, habiendo frotado parte de la tierra desde la superficie, un grabado comenzó a aparecer. Perplejo, Mike volteó el objeto a ambos lados, tratando de descubrir qué era y se preguntó a sí mismo qué podría ser. Había una figura grabada en un lado mientras que en el otro contenía algún tipo de mensaje. Esto permitió a Mike asegurarse de que lo que había encontrado no era una moneda. De hecho, el objeto tenía un anillo adjunto en su parte superior. Era casi como si hubiera estado atada a un canal o clip. En cualquier caso, era algo de cierta dimensión. Pero en ese momento Mike no analizó mucho el artefacto o pieza encontrada. Mike estaba tan emocionado que la adrenalina lo empujaba a continuar cavando. A diferencia del primer objeto, estaba completamente empantanado y lleno de barro. Mike decidió dejar la pala y comenzar a cavar con sus propias manos. Esperaba que sus dedos pudieran presionar y alcanzar el misterioso objeto. Desafortunadamente, el objeto no se movió un centímetro, incluso cuando Mike se sentó sobre sus talones para agarrarlo mejor. De todos modos, Mike estaba feliz de quedarse en su lugar, absorbido por el barro. El objeto no parecía querer salir de la tierra, pero Mike no se rindió. No importa cuán fuerte Mike jalaba el objeto, pero el objeto logró mostrar su magnificencia, pero era un poco confuso porque la vieja pieza de metal oxidada no parecía tan pesada. Mike estaba perplejo por lo que decidió cambiar su plan de acción.
Volvió a arrodillarse y movió la tierra alrededor del artefacto. Al sacudir la tierra de esta manera, hipotéticamente el objeto debería desprenderse lo suficiente como para que Mike lo pudiera retirar del suelo. Algunas cosas en la vida no son tan simples. Como puedes ver, el suelo no dio el tesoro tan fácilmente. Después de realizar su segundo intento de mover el piso, Mike comenzó a ver señales de que el objeto misterioso estaba relacionado, atado, unido a algo. Mike no tenía idea de qué podría ser este algo, pero el hecho de que se revelara otro misterio solo despertó mucho más su interés y generó una intriga que tenía que ser resuelta lo antes posible. Ahora Mike tenía más preguntas que respuestas, así continuó cavando. ¿Qué más podría haber allí abajo? ¿Por qué este objeto en particular era tan pesado? Lo que estaba a punto de encontrar le dio escalofrío. Como cualquier buen cazador de tesoros lo haría, Mike siguió cavando, siguiendo la pista que dejaba el objeto en cuestión. Finalmente se encontró con un segundo objeto, luego un tercero. Finalmente un bombillo se encendió en su cabeza y se dio cuenta de que los misteriosos objetos redondos eran en realidad cadenas. Se le puso la piel de gallina al darse cuenta de lo que acababa de descubrir, pero ¿para qué podrían servir estas cadenas? Esta es la pregunta que tocó la mente del investigador mientras continuaba cavando. Como ya mencionamos, eran más preguntas que respuestas las que estaban en su mente. A medida que Mike continuó cavando cada vez más, esta misteriosa cadena continuaba saliendo y parecía que nunca acababa, hasta que llegó al final de la vieja cadena. Pero el final de esta cadena solo planteó la siguiente pregunta: ¿a qué estaba unida esta cadena? Cuando el sol de la tarde comenzó a ponerse, Mike decidió comenzar a empacar para regresar a su casa. Lo que estaba enterrado debajo de él tendría que esperar al amanecer. Estaba un poco triste y decepcionado por no haber podido alcanzar su objetivo ese mismo día. Entonces regresó para esperar a que pasara la noche. Entonces, mientras Mike estaba acostado en su cama esa noche, su mente vagó. ¿Y si acababa de descubrir algo realmente terrible? ¿Y será que había una razón por la cual la cadena fue enterrada? Por otro lado, Mike había leído recientemente artículos sobre antiguos sitios de entierro bajo el suelo de Pembrokeshire. No es un pensamiento reconfortante o agradable cuando estás acostado en un cuarto oscuro. ¿Podría su descubrimiento ser uno de estos antiguos cementerios? Mike estaba tan ansioso por volver a la granja y descubrir qué había en el sitio que no le importaba lo aterrador de sus pensamientos. Desde que salió el sol sobre en el horizonte, Mike salió y se dirigió directamente al sitio que había debajo el día anterior. La cadena misteriosa lo había acosado toda la noche. Tenía que averiguar qué había en el otro extremo y por qué era tan pesado. Lo que Mike no se dio cuenta fue que su descubrimiento estaba a punto de ser conocido por las autoridades y que estarían en su sitio de excavación más tarde ese mismo día. Entonces se apresuró a ir al sitio de su descubrimiento tan pronto como salió el sol para continuar la excavación. Él tenía que llegar al centro del descubrimiento. Afortunadamente, Mike encontró el lugar en las condiciones exactas en que lo dejó la tarde anterior. Por lo tanto, podríamos decir que nadie había intentado buscar su tesoro. Con esa tranquilidad comenzó a cavar nuevamente. Cuando surgieron otros lazos de la cadena en el suelo, Mike notó algo extraño. Había un agujero debajo de la cadena. Sin pensárselo dos veces, Mike empujó su pala en el agujero, esperando que lo ayudara a mostrar lo que había en el sitio. Nunca imaginó que el suelo se abriría bajo sus pies. Acababa de caer en una cueva subterránea. Mike cayó directamente al suelo, aterrizando a unos metros debajo de la superficie. Afortunadamente no resultó herido y todavía llevaba su mochila que contenía una linterna. Encendiendo la luz, Mike llegó a la conclusión de que no había caído en un agujero típico, sino más bien en un tipo de habitación. Mientras miraba más cerca del piso y las paredes, el miedo comenzó a colarse en el pecho de Mike. ¿Qué era ese sitio que había descubierto accidentalmente debajo de la granja? Ahora la intriga y el misterio había llegado casi a su punto máximo. Aparentemente algo importante estaba por ser revelado. Tras una inspección más cercana de las paredes de la cueva, Mike descubrió rasguños extraños en casi todas las superficies. Hasta eran marcas extrañas cuyo significado no conocía. Pero algo en estas marcas frenéticamente rasgadas le parecía familiar. Era casi como si Mike ya las hubiera visto en alguna parte. Entonces Mike se acercó a la pared con las marcas y pasó los dedos sobre ellas. Mirando las huellas, se dio cuenta de que sus dedos formaron una W. No pasó mucho tiempo para darse cuenta de que esas formaciones de V se repetían una y otra vez por docenas de veces. Los inquietantes símbolos W comenzaron a incomodar a Mike porque los grabados estaban por todas partes en las paredes de la cueva. Era como si esos símbolos trataran de decirle algo.
El descubrimiento fue aún más aterrador, ya que los símbolos parecían haber sido tallados en piedra por alguien con manos temblorosas. Mike no tenía idea de lo que había encontrado. Siendo el cazador de tesoros que es, decidió seguir las marcas. Lo llevaron a otra sección en el suelo, pero al lado de la entrada yacía algo cubierto de barro. Mike no pudo superar esta conmoción cuando finalmente encontró el coraje para limpiar el barro de este nuevo descubrimiento. Estaba a punto de descubrir algo sorprendente. Debajo de toda la tierra endurecida había algo marrón y duro. Mike sabía exactamente lo que estaba mirando, pero no quería creerlo. Como entusiasta de la detección de metales, conocía las leyes que acompañaban a descubrimientos de este tipo. No tuvo más remedio, era hora de llamar a las autoridades y hacerles saber lo que había encontrado. Las cosas habían dado un giro insólito. Lo que comenzó como una divertida excursión por la tarde se convirtió rápidamente en un aterrador descubrimiento de restos humanos. Difícil de creer, pero esto también pasa en la vida real. Había tantas razones posibles por las que alguien sería enterrado debajo de la granja y cada teoría era más aterradora que la anterior. Al salir de sus propios pensamientos, Mike finalmente se dio cuenta de que todavía sostenía el objeto, específicamente un molar humano. Fue entonces cuando finalmente entendió la gravedad de su situación. Era hora de involucrar directamente a las autoridades. Mike tuvo que llamar a alguien para pedir ayuda. No solo estaba en un agujero negro sin forma de escapar, pero acababa de caer sobre una dentadura humana. Lo dejó todo y corrió a buscar su teléfono celular. Llamó inmediatamente a los funcionarios del Museo Nacional de Gales, pero su respuesta no fue la que esperaba. Los funcionarios del museo se rieron de él, sin creer una sola palabra de lo que dijo sobre el descubrimiento. Lo que los arqueólogos dijeron en ese momento era que, como nunca antes se había encontrado algo en esa zona, por tal motivo no le creían, dijo Mike en una entrevista. Entonces Mike, pensando, se dio cuenta que él había olvidado mencionar que había encontrado restos humanos, no solo una antigua cadena y grabados extraños en una caverna. Una vez que mencionó estos detalles, los funcionarios del museo ya dejaron de burlarse de él. En ese preciso momento hubo un silencio en el otro lado de la línea telefónica. Los funcionarios del museo ahora sí prestaron toda su atención a cada detalle que Mike comentaba. Mike les envió su posición, espero, a los científicos y al equipo de rescate. Cuando llegaron los funcionarios del museo y los arqueólogos, todos quedaron completamente asombrados. En una entrevista, Mike dijo: la expresión en su rostro cuando vieron todo el hallazgo decía todo. Además de que las autoridades tomaron a Mike en serio, estaba feliz de que alguien estuviera allí para rescatarlo del agujero. Ahora era el momento de comenzar el proceso de excavación con los profesionales. El proceso de extracción de artefactos comenzó en junio, 4 meses después del descubrimiento de Mike en febrero. Con el plan de juego adecuado y las herramientas de excavación, los arqueólogos han hecho un descubrimiento sorprendente. Descubrieron 2 ruedas de carro oxidadas, lo que confirma que estaban a punto de descubrir algo enorme. Mike no podía creer que todo comenzó cuando encontró lo que parecía una moneda enterrada bajo tierra. Nunca se había dado cuenta de que su descubrimiento podría ser tan monumental. Los buscadores de tesoros generalmente solo sueñan con este tipo de descubrimiento. Volviendo al descubrimiento inicial de la cadena oxidada, Mike pensó que nunca entendería para qué era, y mucho menos a qué estaba unida. Todo esto cambió con la ayuda de los profesionales del museo. En una entrevista, Mike dijo: mi primer hallazgo fue una pieza de unión de arnés de caballo celta. Cuando lo encontré, mis amigos me dijeron que nunca lo completaría, pero al día siguiente volví y encontré el resto. Esta fue una manera de demostrarles a mis amigos que ellos estaban equivocados. Según la arqueóloga Rachel Hart, el W conectado es una marca de bruja. Estas marcas eran usadas para evitar que las brujas entraran a un edificio y mantenerlas alejadas. Los grabados específicos que Mike encontró son conocidas como marcas marianas. Creemos que estos son iniciales de la Virgen María. La marca está destinada a proteger el sitio de símbolos. Sin embargo, las marcas de la cueva eran diferentes. Estas marcas parecen haber sido raspadas en una forma frenética en la pared, sin mencionar que estaban en todas partes. Algo extraño sucedió en Pembrokeshire hace mucho tiempo. La arqueóloga Alison Fern cree que las marcas de los siglos XIV y XVIII fueron la forma en que los habitantes de la ciudad impidieron que los demonios invadieran esas tierras, ya que estas marcas estaban grabadas en casi toda el área disponible de la cueva. Los habitantes de la ciudad deben haber pensado que esa habitación era la entrada al submundo, es decir, al infierno.
Este era el tipo de pensamiento que no se tomaba a la ligera en la Europa del siglo XIV. Pero eso no es todo lo que Allison pudo identificar de los símbolos de la Virgen María. A pesar de que las marcas tienden a simbolizar protección contra los demonios y otros espíritus malignos, había otra teoría. Algunos creen que el pueblo de Pembrokeshire pasaba por una avalancha de hambruna, enfermedad o pobreza. Estas son cosas que muy bien pueden atribuirse a las fuerzas del mal. John Charles Ward, un maestro retirado de lengua y literatura del Nuevo Testamento, dice que la naturaleza supersticiosa que rodeaba a estos símbolos probablemente envolvió a la gente del pueblo. La ubicación del pueblo, así como la profunda cueva, les hizo temer lo desconocido. Incluso si los habitantes de la ciudad creían que la cueva era la morada de los demonios, una reina o un jefe fue definitivamente enterrado con su carro en el sitio de Mike. Los arqueólogos búlgaros desenterraron un carro tracio de bronce descubierto cerca de la aldea de Karanovo el 22 de noviembre de 2008. Un carro de bronce que data del siglo II después de Cristo fue encontrado en un túmulo tracio en el suroeste de Bulgaria, dijeron los arqueólogos. Más de 10.000 túmulos tracios se encuentran dispersos por todo el centro y sureste de Bulgaria, considerado el hogar de los antiguos tracios, que habitan la región entre 4000 a.C. y 300 después de Cristo. Mike mencionó: comprendí de inmediato su importancia, había leído todos los artículos sobre enterramientos de carruajes y encontrarlo para mí fue todo un privilegio. Los arqueólogos creen que el carruaje tiene más de 2500 años y, al contrario de lo que Mike creía inicialmente, no había restos humanos en la cueva subterránea, entonces no debería confiar en el diente que había encontrado. El diente que Mike encontró en realidad pertenecía a uno de los caballos que fueron enterrados junto a la reina o el jefe, además del carruaje. Esa era la costumbre cuando se trataba de una persona de importancia. Tras una investigación adicional se descubrió que los altos funcionarios de la Edad del Hierro generalmente fueron enterrados con sus armas, carros y caballos. Mike explicó que durante un entierro típico las ruedas del carro eran planas. Por supuesto, este no fue el caso con su descubrimiento, por el contrario, las ruedas fueron enterradas en una posición recta. Mike cree que en lugar de enterrar al alto funcionario al lado del carruaje, fueron enterrados dentro del carruaje, sentados en posición vertical, lo que no coincide con lo que dice la leyenda. Claro, debería haber habido un montón de tierra sobre el carruaje, pero desde entonces se ha nivelado. Después de aprender más sobre su descubrimiento, Mike no pensó que podría haber descubierto una historia tan rica e interesante con su confiable detector de metales. Y eso solo fue el comienzo, porque muchas otras cosas iban a emanar de este increíble descubrimiento. Después de que los funcionarios del museo cerraron el área al público, trajeron grandes maquinarias teniendo en cuenta todos los pequeños artefactos con los que Mike se había topado. Fue necesario un radar que penetrara en el suelo de la granja. Trabajo de excavación de un estudiante de la Universidad Libre de Berlín en cooperación con la Oficina Estatal para la Preservación de Monumentos Históricos y Arqueología en una zanja circular de 6.800 años de antigüedad, cerca de Quedlinburg, Alemania, el 14 de septiembre 2016, el sitio de culto en forma de anillo con conexiones astronómicas tenía un diámetro de 98 metros y 4 entradas. Entonces, cuando decimos grande, queremos decir algo que parece sacado directamente de una película del Tesoro Nacional. Si pensaras que los descubrimientos que Mike consiguió por su cuenta fueron una locura, nunca adivinarás que el sonar geofísico podría descubrir después de su profunda investigación. Después de inspeccionar el terreno, los arqueólogos descubrieron lo que podría describirse solo como un anillo de zanja. El anillo era un círculo de 12 metros que rodeaba el sitio. La cosa es que encontraron más de uno. El punto es que encontraron más de uno. Los investigadores encontraron otras 2 tumbas, ambas ubicadas en círculos de zanjas. Esto les permitió concluir que Mike había encontrado un campamento celta que permaneció fuera del alcance de todos por algún tiempo. Además de los sitios de entierro de los círculos de zanja, Mike pudo desenterrar alrededor de otros 34 objetos, incluido un broche, mangos de herramientas y piezas de bronce, por nombrar algunos. Todavía no puedo creerlo, dijo Mike. Obviamente leí sobre los hallazgos de otras personas, los vi en la televisión y siempre me dije que no me importaría encontrar este tipo de cosas. Son siempre surrealistas y lo cierto es que pueden cambiar tu vida. Él no sabía ni siquiera la mitad de lo que decía. Adam Quilt, el curador principal de arqueología prehistórica en el Museo Nacional de Gales, explicó que los hallazgos probablemente fueron testigos de algunos grandes acontecimientos históricos de la época. El arqueólogo explicó
que la gente de la Edad del Hierro defendió su forma de vida y su identidad frente a la expansión del Imperio Romano. El proyecto requería una gran cantidad de fondos para que Adam y su equipo puedan trabajar con múltiples socios y así continuar la investigación y completar la mayor cantidad de artefactos. Para ser sinceros, Mike esperaba una ganancia de 6 o 7 dígitos por su descubrimiento. Por supuesto, también debe compartir sus ganancias con los propietarios de la granja, pero no es tan malo para un aficionado. Mike explicó que este es el mayor descubrimiento de metales de la historia porque nunca se había descubierto un carruaje con un simple detector de metales. Se han encontrado muchas piezas, pero nunca nada parecido. El investigador tiene razón. Su intuición y dedicación a querer descubrir algo tan grandioso a toda costa le permitió alcanzar sus objetivos. Te deseamos otros descubrimientos increíbles, Mike.